Profe, Sí. qué pena, es que le di enter pues en las respuestas, o sea, de la pregunta que decía, sino que tenía pues que publicar más horarios en los que no puedo y se envió. ¿En qué horarios no puedes? Pues coloqué ahí de 9 a 12, de 2 a 4 y de 6 a 8. ¿Y por qué no puedes de 6 a 8, por ejemplo? Tengo clase de hidráulica. Clase. Ok. Sí, señor. ¿Y cuál escribiste? La de 10 a 9. De 9 a 12, perdón. Por acá hay un compañero tuyo que ya tiene clase de hidráulica. También me marcó 10 a 12. ¿Cuáles fueron los otros dos horarios que dijiste? De 6 a 8 Por y eso, de 2 a 4. 6 a 8 y 2 a Ah, 4. igual, sí, igual que esa, sí. Profe, pues yo como tal no especifiqué, pero pues realmente a mí los viernes técnicamente me sirve pues el horario de clase únicamente, porque yo tengo clase de 9 a 12, trabajo pues tengo como tal de 2 a 4 y de 6 a 8. Pero técnicamente se me reduce casi que de 4 a 6, Silvia, pero ¿tú qué tienes de 6 a 8? yo trabajo con una auxiliatura y tengo de 6 a 8 de la noche, pues tengo que dictar el horario. De vías. La auxiliatura de vías. ¿Sí? Yo creo que por lo que estoy viendo y por las respuestas que ya me han dado, lo más probable es que el examen quede más tarde, de 8 a 10 de la noche. Regáleme un minuto, Profe, pero yo no podría de 8 a 10. porque Profe, yo soy adventista, creo que te lo había comentado en la clase anterior. me dijiste que habías tenido un problema, tenías problema con el sábado. Sí, pero es que para los adventistas el sábado empieza de puesta de sol del viernes hasta la puesta del sol del sábado, es decir, más o menos de 6 p.m. del viernes hasta las 6 p.m. del sábado. Ok, ya miramos a ver qué hacemos. Dame un minuto, por favor. Verónica, ¿y tú escribiste eso? Profe, sí, yo escribí que yo no podía después de las 6 por cuestiones religiosas. Es que no veo tu respuesta.
La mía dice, el viernes de 10 a 12 tengo clase de solos con el profesor Alex Álvarez y el viernes después de las 6 no puedo por cuestiones religiosas. Ah, ya la vi. Ok. Bueno, listo. Comencemos la clase en el transcurso de la semana. Queda definida la hora del examen. Como ustedes tienen clase, voy a evaluar la posibilidad de que lo hagan en el horario de clase, que es donde definitivamente en este curso pues no habría ningún inconveniente. Están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, señor. Sí, señor. Lo que sí queda claro es que el examen queda ya programado para el 10 de julio. ¿De acuerdo? En la clase pasada alcanzamos a ver 4 ecuaciones de matemáticas financieras. 2 factores de pago único, que ustedes ya conocían, ¿cierto? Como trasladar un único valor del presente al futuro y del futuro al presente. Y también vimos los factores de valor presente y de recuperación de capital de series uniformes. O el factor P dado A o A dado P. Con el cual, pues, podíamos comenzar a estructurar créditos, ¿cierto? ¿Qué dudas tenían de lo que acabamos de comentar? Entonces, si no hay dudas, hablemos de las tablas de amortización, que son estas tablas las que describen el plan de pagos o el comportamiento mensual de un crédito en términos de su valor adeudado, la cuota cancelada y la distribución entre abonos y capital de interés. Para hacer estas tablas de amortización yo tengo 2 caminos. De hecho, en los mercados financieros también existen los 2 caminos. Y es que yo puedo pagar una cuota fija mensual o puedo hacer un abono fijo mensual a capital. Vamos a hacer las 2 tablas. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, abran su Excel. Recuerden que esto que vamos a hacer ahorita, estas simulaciones de crédito en últimas, es uno de los puntos del segundo momento del proyecto de inversión. O sea, el caso de negocio que ustedes van a analizar. Entonces, por favor, cualquier duda, inquietud que se vaya presentando, pues no se queden con la duda, resuélvanla. ¿Sí? Abran un Excel, por favor. Vamos a hacer nuestras tablas de amortización. Entonces, esta primera va a ser de pago o de cuota fija. Cuota fija.
Definamos los parámetros que necesito para hacer mi tabla. ¿Qué datos necesito para estructurar el crédito? De lo que ya vimos de la clase pasada. El P, profe. El valor presente, que es el valor que me van a prestar, ¿cierto? Valor que se solicita a la entidad bancaria. ¿Cuánto prestamos? Para que todos lo vayan haciendo sobre el mismo valor. 25 millones, profe. Listo, 25 millones. Voy a darle un formato a esa casilla. Entonces, si le quiero dar un formato, clic derecho, formato de celdas, le digo moneda, elijo un peso colombiano. 25 millones. Cuando se hacen modelos financieros o temas financieros, las casillas que son de entrada de información se suelen colocar en azul, en letra azul y algunas veces resaltadas en amarillo. Es un estándar. ¿Qué otro dato necesitamos para estructurar? ¿La tasa de interés? La tasa de interés. Una tasa. Entonces, por favor, pregúntenle a Google a cuánto les prestan. Por ejemplo, si estos 25 millones son para un crédito de vehículo, ustedes van a comprar un carro, vale 25 millones. ¿A qué tasas les prestan? Profe dice, por lo menos con Bancolombia, desde el 0.84 nominal vez vencida y hasta el 1.55. Ok, entonces vamos con el 1,55% nominal mes vencido. ¿Esa qué tasa efectiva anual es? Sería igual a 1 más la tasa periódica elevado al número de periodos de composición que hay en un año, o sea, a la 12 menos 1, ¿cierto? Si lo expreso en el mismo formato, un porcentaje sería una tasa del 20,27%, que es alto, ¿cierto? La otra opción era 0,84. Sí, señor. Si hubiéramos dicho 0,84, pues la tasa me hubiera dado del 10,56%, que es mucho más económica. ¿Qué otro dato necesitamos para estructurar?
Profe, pues el tiempo, ¿no? ¿El plazo? O sea, ¿en cuánto tiempo voy a pagar? Ese dato es el que conozco como T. Supongamos 5 años. ¿Qué más? ¿Cada cuánto pago las cuotas? Que sería mis periodos de composición o de capitalización. ¿Cada mes? Cada mes. O sea que ¿cuántos pagos tengo en el año? 12. 12 pagos en el año. Vamos a ampliarlo acá. Pagos mensuales. Por lo tanto, tengo 12 pagos en el año. ¿Qué más necesito? ¿Cuántos periodos tiene esa transacción? ¿Qué vamos a hacer? 60. 60, ¿cierto? Que son 60. 12 pagos en el año por los 5 años que dura la transacción. Tengo 60 periodos. ¿Cuánto va a ser mi cuota fija? ¿Cómo la calculo? ¿Qué fórmula de Excel calculo esa cuota fija? ¿Se recuerdan de la clase pasada? ¿La de pago? Pago. ¿Qué me piden? La tasa. Que colocaré la tasa efectiva mensual, ¿cierto? Porque voy a hacer pagos mensuales. El número de periodos que tiene la transacción, o sea, el número de cantidad de pagos que voy a hacer en todo el ciclo de vida del producto. Mi valor actual es el valor que me prestaron, ¿cierto? Valor futuro no tengo. Y el tipo, que le digo 0, y cierro, ¿cierto? Y me queda que si presté 5 millones, mi cuota pues, va a ser de 643.023 pesos. Mostrémoslo hasta el peso, o 24 pesos. Con la tasa del 1,55. Si hubiera sido la tasa del 0,84, fíjense que la cuota, perdón, baja a 532.161.
Profe, una pregunta, qué pena, ¿cómo era la fórmula en inglés? En inglés, lo tenemos acá en las diapositivas, estoy buscando A dado P, sería PMT. Vale, gracias, profe. Ok, entonces hagamos nuestra tabla de amortización. Para la tabla de amortización, lo primero serán los periodos. El principal. ¿Cuánto se abona a capital? O dejémoslo, ¿cuál es la cuota? Abono a capital o amortización. Interés. Y saldo. ¿Qué pasa en el periodo cero? Me desembolsan un dinero, ¿cierto? Que son los 25 millones. No me toca pagar ninguna cuota porque no tengo pactado intereses anticipados, ¿cierto? Ni ningún tipo de interés. Luego, el saldo de la transacción es este mismo valor prestado, ¿cierto? En el periodo 1 ya no tengo principal, tengo una cuota que es igual a esto que ya calculamos acá. Siempre va a ser la misma cuota, luego la puedo dejar de una vez. Fija. ¿Cuánto se genera de interés en el primer periodo? Profe, qué pena, es que a mí la cuota me sale en saldo en rojo y negativa. ¿Cómo puedo hacer para que me salga como la tiene usted? La razón por la que te sale en rojo y negativo es porque la fórmula de Excel es una fórmula de matemáticas financieras y te está mostrando esquemáticamente cómo es el flujo de caja. Entonces, si tienes que acá en valor presente está en positivo, pues la cuota te va a mostrar negativa, ¿cierto? Ah, sí, profe. Ya le puse el negativo y ya me sale positivo. Gracias, mi amor. Pero de hecho, el flujo correcto es este, ¿no? Debería ser positivo el valor presente porque yo estoy recibiendo un dinero, está entrando dinero a mí. A mis bolsillos, ¿cierto? Lo que sí puedo hacer acá es corregirlo aquí, en la tabla de amortización donde lo estoy mostrando, decirle menos tanto, para que me quede en positivo. Ok, profe. Gracias. ¿Cuánto se genera? ¿Cuánto debo pagar de interés el primer periodo? ¿Cuánto les da?
¿Quién me ayuda? ¿Cuánto se genera de interés? Es el valor que todavía debo, el saldo, ¿cierto? Por la tasa periódica mensual. Porque si esos periodos están dados en meses, ¿cierto? Lo que se genera de interés es lo pactado mensualmente. A todas estas columnas le puedes dar un formato, ¿no? De moneda Colombia. Y entonces, ¿cuánto se generó de amortización? ¿Cuánto amorticé o cuánto aboné al capital en el primer periodo? $255.523. ¿Y cómo llegan a ese valor? Restante. La cuota menos el interés. Pues de la cuota, una parte es interés y la otra parte es amortización, ¿cierto? O sea que lo que se paga de capital es la diferencia entre la cuota y lo que se abonó, o lo que se tuvo que pagar de interés. ¿Cuál es el nuevo saldo? ¿Cuánto le debo al banco al final del periodo 1, después de haber pagado la cuota? Profe, eso sería lo que me prestaron menos lo que estoy pagando de amortización. Sí, exactamente. Lo que tengo en saldo menos lo que le acabo de abonar a capital. 24.744.476. Sí. Correcto. Y ahí en adelante, pues es arrastrar, ¿cierto? Si no puedo arrastrar bien es porque algo me quedó por acá suelto. Podía haber fijado el interés, ¿cierto? Siempre. Disculpe, es que no vi cómo hice lo de amortización. La amortización es la diferencia entre la cuota, lo que ya pagué de cuota, menos lo que sé que corresponde a interés. O en otras palabras, interés más amortización, pues es el valor de la cuota. De aquí en adelante lo que puedo es arrastrar, ¿cierto? ¿Cuál debería ser el saldo del periodo 60? 0, ¿no? 0. 0. Si no me da 0, estoy haciendo mal mi tabla de amortización. Fíjense varias cosas. La cuota siempre se mantiene constante, porque eso fue lo que hicimos, no una tabla de amortización de cuota fija. La amortización va a aumentar. Cada vez estoy abonando más a capital. El interés va disminuyendo
¿cierto? Y mi saldo también va disminuyendo. ¿Dudas? Profe, Dale a arrastrar, ¿Cómo? que no me salió lo mismo al arrastrar. ¿Puedo ver las fórmulas de nuevo? Ah, que no sé qué amarrar. Que lo que pasa es que tienes que amarrar la cuota y también tienes Seguramente que sí. amarrar el interés. Vamos a revisarla, no hay problema. Entonces, hagámosla nuevamente. Pues la cuota es la que tengo ya calculada, ¿cierto? Le voy a colocar un signo negativo acá, sencillamente. Y siempre va a ser igual, entonces la voy a amarrar. El interés es el saldo por la tasa periódica, que no va a cambiar esa tasa periódica, ¿cierto? Siempre va a ser la misma. Luego la puedo amarrar. Y la amortización es la diferencia entre la cuota menos lo que ya se paga por interés. El nuevo saldo es igual al saldo anterior menos lo que abono de interés. Y ahí, como ya tengo amarrado todo, pues ya lo puedo arrastrar, ¿cierto? profe, Sí. es que a mí no me quedó claro cómo hallar la cuota fija mensual, la A. Para hallar la cuota mensual, puedo hacerlo de dos maneras, ¿cierto? Puedo hacerlo con las ecuaciones que aprendimos en clase la vez pasada. Fíjense que para hallar la A, pues tengo esta ecuación, la fórmula del factor A dado P, I y N. O puedo utilizar directamente la fórmula del Excel. Entonces, si me devuelvo al Excel, voy a colocarlo acá en paralelo y lo hacemos con la fórmula. Podría haber dicho A es igual al valor presente por el factor que tengo acá, I más 1 más I a la N, es decir, I por 1 más I elevado a la N, que es 60, dividido 1 más I elevado a la N menos 1. Y aquí voy a colocar bien los paréntesis porque
y me quedan los 643.000 que ya habíamos calculado. O puedo usar la fórmula de Excel, ¿cierto? Que la fórmula de Excel me facilita más la vida. Sencillamente decir pago, abro paréntesis, me va a pedir la tasa, el número de periodos, el valor actual, que es el valor prestado, valor futuro no tengo, luego lo vuelvo y lo salto, otro punto y coma, y le digo que es al final del periodo. Cierro paréntesis y me da el mismo valor, ¿cierto? El signo, lo único que me está mostrando, por ser una fórmula de matemáticas financieras en Excel, me está mostrando es la dirección de la flecha en el diagrama de flujo de caja. Si esta flecha es positiva, las cuotas son negativas, salen de mi bolsillo, ¿cierto? ¿Sí? Sí, profe, gracias. Hagamos la siguiente, que ya no es de cuota fija, sino de amortización fija. Puedo copiarme toda la hoja anterior, ¿cierto? Voy a pararme aquí en la esquina superior izquierda, le digo control C, me voy acá, le digo control V. Voy a borrar toda la tabla de amortización como tal. Esto que tengo acá, lo voy a borrar. Le voy a quitar las reglas para que lo analicemos. Como es de amortización fija, pues ya no necesito calcular la cuota, ¿cierto? ¿Qué hacemos acá? Para el periodo 1, ¿cuál es la cuota? ¿O cuánto es de interés? ¿Cuánto pago de interés? Los 25 millones por el interés que nos dan. Por la tasa periódica, ¿cierto? Igual que en la anterior. Lo voy a dejar fijo. ¿Cuánto pago de amortización si quiero hacer una amortización fija? O sea, si todos los meses abono lo mismo de capital y el capital prestado es de 25 millones, pues la amortización va a ser igual al valor prestado dividido el número de periodos, ¿cierto? O sea, todos los meses voy a abonar de la capital 416.000 pesos. 416.667 pesos. Profe, En este disculpa, ¿me caso, puedes dejar ver otra vez el interés? es igual que la que hicimos la vez pasada.
Vale, muchas gracias, profe. Acá, como siempre voy a abonar lo mismo, puedo dejar fijas estas dos celdas, ¿cierto? De la fórmula. Entonces, ¿cuánto es la cuota? Pues es la suma de lo que se paga por capital más lo que se paga de interés. Y el nuevo saldo, La resta. igual que como lo hicimos la vez pasada en la tabla anterior. Sí, igual. Es decir, 24 saldo millones. anterior menos lo que pagué de capital. 24.583.333 pesos. En este punto podría ya arrastrar toda mi tabla. Y en el periodo 60, nuevamente, el saldo debe ser 0. Si analizo esta forma de pago, fíjense que la cuota ya no es fija, ¿cierto? Sino que va a ir disminuyendo a medida que va pasando el tiempo, va disminuyendo la cuota, ¿cierto? Comienza siendo muy alta y va disminuyendo. La amortización siempre será fija, o sea, siempre voy a pagar lo mismo de capital. El interés va a ir disminuyendo también. Y el saldo va a ir disminuyendo. Si hacemos un análisis de toda la transacción, pues fíjense que el interés total de la transacción, pues es la suma de la columna interés, ¿cierto? Pago 11.818.750 pesos en intereses. Luego la tasa efectiva, la tasa de interés efectiva para toda la transacción es igual a los 11 millones que se paga de interés sobre el capital prestado por un 100%, ¿cierto? Lo único es que voy a colocar acá un porcentaje. Si hago el mismo análisis con la amortización de cuota fija, fíjense que la tasa efectiva de interés para toda la transacción es mayor que la de la amortización fija. Entonces, ¿por qué son tan populares los créditos con cuota fija? Profe, es que entendí lo anterior, o sea, no sé a qué se refiere. Si yo hago el análisis de toda la transacción, de todos los 60 periodos, ¿cuánto pagué en total de interés? Ya sea que pague cuota fija o amortización fija. Si lo analizo como amortización fija, lo vuelvo a hacer. El interés que pago total
durante los 60 meses, durante los 60 pagos, pues es igual a la suma de toda la columna de interés, que fue lo que calculamos, ¿cierto? Cierro paréntesis acá. Y me da 11 millones. Esos 11 millones corresponden a un 47,28% del valor prestado. O sea, sería la tasa efectiva para todo el periodo, para todo el ciclo de vida del producto. ¿Eso sí lo entendiste, lo que acabamos de comentar? Sí, profe, gracias. Listo. Si lo analizo en el otro tipo de pago, en el de cuota fija, pues fíjense que es mayor. O sea, lo que termino pagando de interés cuando decido tomar un instrumento financiero de cuota fija es mayor que si lo decido tomar de amortización fija. Entonces mi pregunta era, ¿por qué es tan popular los créditos de cuota fija? Tal vez la gente se asusta por la cuota inicial. Piensa que es mejor el otro. ¿No piensa? Pueden haber dos razones. Una, al banco le interesa más que ustedes cojan cuota fija porque gana más dinero, ¿cierto? Tiene mayor rentabilidad el banco, porque esto es una rentabilidad que nosotros pagamos, pero es una rentabilidad, es un interés que nosotros pagamos, pero es una rentabilidad que se gana el banco, ¿cierto? Luego al banco le interesa promocionar más el producto como cuota fija porque él gana más de esa manera. Y al mismo tiempo, pues para nosotros, los clientes del banco, suele ser más atractivo porque las primeras cuotas, que es cuando uno está, digamos, más alcanzado, ¿cierto? Son más cómodas de pagar porque son más bajitas que en el tema de amortización fija, donde las primeras cuotas son las más duras, es que tienen mayor valor. ¿Sí? Pero ya lo saben, luego ya lo pueden analizar cuando vayan a tomar instrumentos de crédito. Si pueden manejar las cuotas de la amortización fija, al final van a tener que pagar menos de interés. Profe, pregunta, ¿se cumple de manera general o hay casos excepcionales donde la cuota fija, bueno, que el interés de la cuota fija sea menor que el interés total por Perdón, Manuel, no te estoy amortización? escuchando. Dame un segundo. Qué pena, profesor. ¿Ya me escucha bien? ¿Ya me escucha mejor, profe? Sí, te escucho bien. ¿Me puedes repetir, por favor? Profe, que mi duda era que sí, esto es una regla general, o sea, que los intereses generados por cuota fija siempre son mayores que los generados por amortización fija, o hay un caso excepcional donde es al revés. No, esto es general. O sea, si la tasa pactada es la misma con los dos instrumentos, vas a terminar pagando más si tomas la opción de cuota fija que si tomas la opción de amortización fija. Ok, pero ¿Dudas? Ya el resto es jugar con el Excel y las tablas, ¿cierto? Yo puedo automatizar el número de periodos en función de lo que tengo acá, etc.
Si no hay dudas, miremos el siguiente factor. El siguiente grupo de matemáticas financieras se llaman derivación del factor de fondo de amortización y el factor de cantidad compuesta de una serie uniforme, en donde yo quiero analizar los factores A dado F y F dado A. Este tercer grupo de fórmulas es usado en finanzas para estudiar operaciones y contratos financieros donde tengo un pago constante al final de cada periodo. Y en finanzas existen pues muchos contratos e instrumentos cuya estructura se describe muy bien como la decisión de invertir hoy a cambio de una serie de pagos constantes vencidos que se recibirán durante n número de periodos. Tal es el caso de los bonos, las cuentas de ahorros, los fondos de ahorro, etc. Es con estas fórmulas de derivación del factor de fondo de amortización y factor de cantidad compuesta de serie uniforme que yo puedo hacer ahorros programados, por ejemplo. ¿Qué es lo importante? Que ya lo comentábamos en la clase anterior. Tener muy claro cómo es el comportamiento del flujo de caja para las ecuaciones que estamos estudiando. Para el caso de los factores F dado A o A dado F, que es lo que estamos comentando, mi valor futuro se ubica en el diagrama de flujo en el mismo periodo de la última cuota. Y la primera cuota se va a pagar al final del periodo 1, tal y como están viendo en el diagrama de flujo de la diapositiva. Factorizando nuestras ecuaciones de pago único, que ya lo veíamos en la clase pasada, si yo hiciera o analizara este ejercicio llevando cada uno de los pagos programados, constantes y al final de cada periodo hacia el futuro, si yo factorizo esa ecuación, pues voy a llegar a la fórmula que tengo acá. El factor F dado A donde el factor es lo que tengo en corchetes, ¿cierto? Dentro de los corchetes. Y ese término entre corchetes se denomina factor de cantidad compuesta de serie uniforme o el factor F dado A. Y lo que tengo que tener cuidado es que esa F siempre se ubica en el mismo periodo de la última A, del último pago periódico. Asimismo, puedo encontrar cuál es el pago que yo debería tener si quiero obtener cierto valor futuro. En otras palabras, sería mi factor A dado F, que es este que estoy señalando acá en rojo. La expresión entre corchetes se llama factor de fondo de amortización. Y lo que tengo que tener presente es que la serie uniforme A inicia al final del periodo 1 y continúa a lo largo de todos los periodos hasta la última F dada.
Si miramos el resumen de las fórmulas, que ya lo veíamos en las clases pasadas, como notación, pues lo expreso F dado A, I y N, ese factor se llama cantidad compuesta de serie uniforme, es donde quiero buscar cuál es el valor futuro, dado el pago constante, y al final de cada periodo, la fórmula del factor es la que ustedes están viendo en la cuarta columna, la ecuación de notación estándar, la quinta columna, y mi función en Excel en inglés, la última columna. ¿Cuál será la función en Excel en español para el factor F dado A? ¿Cómo era la ecuación en Excel? Pues de hecho acá está en español, ¿cierto? BF. En inglés es igual, BF. Y para el factor A dado F, la fórmula es pago, como tal. Hagamos un ejercicio. Dice, suponga que usted hace depósitos anuales vencidos de $1,000 en una cuenta de ahorros que paga un interés efectivo anual del 5% por año. Si el primer depósito lo realiza al final del primer año, ¿cuánto acumulará al final de 15 pagos? Es decir, a los 15 años, ¿cuánto tendrá acumulado? Hagámoslo en un Excel. ¿Qué variables conozco? Conozco a Sí. ¿cuánto es A? ¿Sí? $1,000, ¿cierto? ¿Qué más conozco? Interés efectivo anual. El interés efectivo anual, que es del 5%. Conozco N, ¿cierto? Que es 15 años. Y me interesa saber cuál va a ser mi valor futuro después de los 15 años. En Excel, muy fácil, ¿cierto? Simplemente digo, valor futuro es igual a BF, abro paréntesis, me pide la tasa, 5%, me pide el número de periodos, 15, me pide cuál es el pago, que es 1,000, valor actual, no lo tengo en la ecuación, lo salto y le digo al final de cada periodo. Al final de los 15 años, después de haber colocado $1,000 todos los años, tendré acumulado $21,578,56. Lo podría haber tabulado, ¿cierto? Digo, periodo A,
valor futuro. En el periodo 0, ¿hice algún pago? En el periodo 0, ¿hice algún pago? ¿Hice algún ahorro? O Creo que no, profe. Nada, ¿cierto? En el periodo 1, sí, de ahí en adelante comencé a pagar $1000 o comencé a ahorrar $1000 todos los años, ¿cierto? ¿Cuánto tendré acumulado al final de los 15 años por este primer valor? Pues usando mi ecuación de pago único, que dice valor futuro es igual al valor presente por 1 más el interés elevado a la n, yo puedo decir, esto es igual al valor presente por 1 más el interés, que lo tengo acá, 5%, ¿cierto? Lo voy a dejar fijo. Elevado a la n. ¿Cuánto es n? Pues 15 periodos menos el periodo actual. Y así para cada uno, ¿cierto? ¿Cuánto habré acumulado al final? Si lo sumo, el mismo valor que tenía aquí, ¿cierto? Luego, fíjense que independientemente si yo uso la fórmula de matemáticas financieras del factor F dado A, o si uso pagos únicos, pues tengo que llegar a la misma respuesta. La bondad del Excel es que lo puedo hacer muy rápido, independientemente si tengo 15 o si tengo 150 pagos. Profe, ¿puede repetir ese valor futuro como lo halló en la fórmula del Excel? Con la fórmula que tienes acá. Valor futuro es igual al valor presente por 1 más el interés elevado a la n. Pero fíjense que este valor, si lo quiero llevar hasta el periodo 15, al momento 15, pues lo tengo que elevar 14, ¿cierto? N será 14. En otras palabras, podría haber dicho acá N. Es decir, N es igual a 15, lo dejo fijo, menos el periodo actual. ¿Sí? Y haber cambiado aquí en la ecuación, sencillamente elevar a este valor.
¿Sí? ¿Fue más fácil de entender así? Mejor. Pero ¿qué pasa? Así vamos con la diapositiva. Acá me da igual, ¿cierto? Acá está resuelto el ejercicio. Deberá ser claro que las fórmulas hasta aquí presentadas pueden utilizarse en combinaciones y, en otras palabras, pueden encontrarse operaciones o contratos financieros que requieren el uso combinado de una serie de una o más de las fórmulas que hemos visto hasta ahora. En la próxima clase hacemos con calma el ejercicio que está acá planteado. Por favor, intenten resolverlo. Dice, imagine que un padre de familia desea saber qué cantidad de dinero deberá depositar en un fondo de ahorro que promete un interés efectivo anual del 12% el día que su hijo nace, si está interesado en que a la edad de 18 años cumplidos, cuando ingrese a la universidad, pueda hacer 4 pagos anuales de $2,000 cada uno para cubrir sus gastos de matrícula de los 4 años. Intenten resolverlo en casa. Voy a quedarme con el Excel un minuto y hacemos un análisis adicional. Profe, ¿Sí? es que, o sea, yo estoy en el Excel y bueno, encuentro el BF a partir del BP que multiplica 1 más el interés elevado a la N y pues en este caso es 15 menos 1 y voy avanzando y listo, me da bien mi fila o hilera. Si lo quiero hacer con la ecuación que me da Excel sería BF, Sí. la tasa, el 5% para el segundo periodo. Entonces ahí sería 14. El pago que hago son los $1,000. En BA dejo quieto porque no tengo. No, sí. Entonces lo cierro y va a 0. Pero no me da el mismo valor que encontramos con el BF de la otra ¿Cuál no te ecuación. da? Me da ¿Por 19,000. qué 14? Sí. Es 15, Ah, ¿no? bueno, porque es que... Es pero 15. N es 15. bueno, Tú estás buscando. ok, profe. Ya creo que lo vi. Gracias. Esquemáticamente, ¿qué es lo que está pasando? A ver, lo miramos aquí en la pizarra. Fíjense que en el ejercicio yo tengo un diagrama de flujo en donde tengo mi periodo 0 acá y a partir del periodo 1 yo comienzo a hacer una serie de pagos constantes. Salen de mi bolsillo, por eso los diagramo con la flecha hacia abajo, ¿cierto? Y lo que quiero saber es, después de esa serie de pagos constantes, que es un ahorro lo que yo estoy haciendo, quiero es averiguar cuánto dinero voy a tener acumulado al final de ese periodo 15. 2, 3, 4, 5, 6,
14 y 15. ¿Para todos es claro el diagrama? Entonces yo puedo encontrar mi valor futuro usando mi ecuación donde dice A, que es este, ¿cierto? Esto es una A que es igual a 1000 por el factor F dado a I y N, donde I es el 5% efectivo anual y estos son años. Estamos expresando esto en años. Luego tenemos 15 años. N va a ser igual a 15. Ahora, lo que hicimos en el Excel fue comenzar a comprobarlo a través de pagos únicos. Entonces dijimos, este primer pago de 1000, si lo llevo al futuro, ¿cuánto tendré al final? Pues, miren su Excel y les daba 1979,93, ¿cierto? Pero fíjense que lo estoy moviendo 14 periodos de acá hay 14 periodos. Y después dije, voy a llevar el siguiente al final. Entonces ya no tengo 14 periodos, sino tengo 13 periodos. Y así cada uno, ¿cierto? ¿Sí es claro? ¿Sí lo ven? Entonces, puedo hacer el ejercicio por el lado de utilizar la ecuación que tengo acá, o puedo hacerlo por pagos únicos, y por pagos únicos sería valor futuro es igual a la A por 1 más I elevado a la 14 más A por 1 más I elevado a la 13 más A por 1 más I elevado a la 12 más puntos suspensivos A, si lo hiciera como pagos únicos, ¿cierto? Que en Excel eso se hace muy rápido, pero en últimas, si lo hubiera hecho pago por pago, esta sería la ecuación. ¿Sí lo ven? Ahora la pregunta que ya no la quiero resolver hoy porque lo hago de manera muy rápida. Lo vamos a dejar para mañana. Es cuando yo comienzo a hacer un ahorro programado, no digo que voy a ahorrar dentro de un año. Eso es como hacer una dieta y decir, la comienzo mañana, ¿no? Uno comienza el día que es el ahorro. Es decir, mi primer pago debería estar ubicado desde el periodo 0.
Entonces, ¿cómo debería ser la ecuación para encontrar mi valor futuro si comienzo mi primer pago desde el periodo 0 y lo llevo hasta el 15? ¿Sí? Por favor, analícenlo con lo que ya estamos viendo y mañana lo terminamos de resolver. Profe, entonces si yo miro el último Excel que hicimos y digo, ok, la persona está ahorrando 1.000.000 de pesos. Entonces, el primer ahorro que hizo, su valor a futuro sigue siendo 1.000.000 de pesos. En el segundo, 1.050.000. O bueno, $1.000, si lo vemos así. En el tercero, 1.102. ¿Es más o menos así? No te entendí. ¿Por qué? ¿De dónde estás sacando esos valores? Son los BF, solo que empecé de abajo hacia arriba. O sea, nosotros sabemos que el valor futuro que va a tener la persona después de haber ahorrado durante 15 años, cada año, $1.000 $1.000.000. es, bueno, 1.000.000 sería 1.979.000. ¿Sí? ¿Sería cuánto? Perdón, otra vez. Si la persona ahorra 1.000.000 durante 15 años, el Esto último ahorro que él haga, sí, Sí. el último ahorro que él haga le va a representar no ese millón, sino 1.979.000. ¿Sí es más o menos lo que me intenta decir el Excel? ¿Por qué 1.079.000? No, 1.979.000. 931.60. No, eso no es lo que te quiere decir el Excel. Este valor ahorrado, si tú no hubieras ahorrado nada más, sino un solo millón de pesos, ¿sí? Al final de los 15 años tendrías acumulado 1.979.931 pesos. Si lo invertiste a un 5% efectivo anual. Eso es lo que tienes que entender. Si solo hubiera ahorrado 1.000.000 de pesos hoy y lo saco dentro de 15 años. Mejor dicho, lo corrijo porque dije algo mal. Si yo comienzo a ahorrar 1.000.000 de pesos, no hoy, sino un año a partir de hoy, coloco 1.000.000 de pesos y lo quiero sacar dentro de 15 años, voy a tener acumulados 1.979.931 pesos. Si lo invierto al 5% efectivo anual. Si comienzo a colocar 1.000.000 todos los años, pues al final de los 15 años voy a tener acumulado 21.578.563 pesos. Porque el valor que coloqué en el año 1 me va a acumular 1.979.000, el que coloqué en el año 2 me va a acumular 1.885.000, y fíjate que el que coloqué en el último año, pues ya no generó ninguna rentabilidad, porque están los mismos pesos corrientes de ese año, ¿cierto? ¿Sí aclara un poco tu duda? Sí, profe. Gracias. Bueno. Muchas gracias. Nos vemos mañana. Por favor, intenten resolver el ejercicio que está planteado. Mañana lo volvemos a plantear y a resolver. Pero ojalá traigan, pues, inquietudes. La medida en que se resuelvan dudas es cuando más ustedes van interiorizando el tema. ¿Sí? Profe, una pregunta. Señor. ¿Esas diapositivas ya están en la plataforma? Estas no están en la plataforma. Voy a intentar solemnemente colocar estas diapositivas esta noche para que ustedes las tengan presentes.
Ah, listo, profe. Muchas gracias. Bueno, Gracias, profe. con gusto. Buen día. Profe, muchas Hasta gracias. luego. Hasta luego. Hasta luego, profe. Buen día. Hasta luego. Hasta luego.